Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 31. El lado oscuro de Horario. Cuando Ryu se despertó, descubrió que ya era de noche. El abrasador sol poniente rojo cayó en la habitación desde la ventana, y desde lejos, todavía podía oler un aroma muy dulce. Era miel, mantequilla griega. La elfa se levantó de la cama con cierta confusión. Le tomó un poco de tiempo descubrir por qué estaba aquí, principalmente porque era demasiado anormal. En comparación con la totalidad del año pasado, la situación actual era completamente diferente. Ryu se levantó y caminó hacia la ventana. Luego, a lo lejos, vio a Isagi y a una gata semihumana cocinando algo debajo de un árbol. Reconoció el uniforme de empleada verde oscuro que llevaba esa chica. Era el atuendo de la anfitriona del pub Fertility. Durante la época de la gran contienda, muchos refugiados en la ciudad fueron atendidos por ellos, con distribución de alimentos y. Ella recordó que parecía ser bastante poderosa. Recuerdos distantes surgieron de repente. Ryu se quedó en silencio junto a la ventana, sin salir. No sabía si era bueno o malo molestar a Isagi y a la chica gata en este momento. Parecían estar haciendo puré de papas. La encantadora niña felina sostenía una cuchara, revolviendo y revolviendo constantemente. Aunque no podía ver con claridad desde lejos, solo confiar en el aroma, la mezcla de mantequilla dulce, miel y papas hervidas, era suficiente para que uno sintiera que estaba delicioso. Su estómago tenía hambre de nuevo. Ryu se quedó mirando por la ventana durante mucho tiempo, observando el sol finalmente caer, el cielo cambiando de naranja a un tono cian oscuro, seguido del tranquilo ascenso de las estrellas y la luna brillante. El niño también apagó el fuego que originalmente había encendido en el suelo plano para hervir las papas. Isagi se despidió de Anna, dejando que Cecil y Lefilla escoltaran a la chica gata de regreso primero, mientras que él mismo esperaría un poco antes de irse. Así, después de que las chicas se alejaran del carruaje, solo entonces se dio la vuelta y caminó hacia la granja, no muy lejos. Al mismo tiempo, llevaba una olla de puré de papas en la mano, así como un bento de cena preparado por la diosa Demeter. Comamos primero. Esta seguía siendo la primera frase que dijo Isagi después de ver a su familia senior. El cielo es vasto, la tierra es vasta, pero comer es lo más importante, y dormir es lo segundo. Mientras Ryu comía, Isagi también expresó sus pensamientos sobre la investigación posterior. Los dos discutieron un rato y llegaron a una conclusión. E inmediatamente después, la elfa se llevó toda la cena. Luego los dos salieron de la casa y se dirigieron a la posilga al lado de la granja. Ese presidente del gremio de comerciantes de Payun, Blue, yacía débilmente en el rincón maloliente. Te dejaré la próxima investigación a ti, Ryu-senpai. A partir de mañana, iré al calabozo, dijo Isagi. El entrenamiento para Elian ya estaba a punto de terminar, así que era hora de continuar aventurándose y subiendo de nivel en la mazmorra. Está bien. Contáctame en cualquier momento si sucede algo. Después de decir esto, los dos volvieron a centrar su atención en Blue. En los últimos días, Isagi solo le había garantizado el límite mínimo de agua y comida, por lo que el Payun se encontraba actualmente en un estado de colapso, aturdido e incapaz de enfocar sus pensamientos. Isagi y Ryu intercambiaron una mirada, luego asintieron. Para cuando Blue, sin saberlo, volvió en sí, le echaron un recipiente con agua fría directamente en la cara. Posteriormente, le arrojaron unos trozos de pan y un odre de agua. Sin preocuparse por nada más, Blue inmediatamente comenzó a devorar la comida, casi ahogándose varias veces, y tragó apresuradamente grandes bocados de agua. Solo después de haber comido y bebido hasta saciarse, descubrió que actualmente se encontraba en cierto callejón de la ciudad. Ni siquiera podía pensar en lo que había experimentado en los últimos días. En pocas palabras, era bueno estar vivo.
Ese mocoso realmente cumplió su palabra. Pensando en esto, Blue apoyó su cuerpo, cojeando exhaustivamente. Le tomó bastante tiempo finalmente regresar a la puerta de su gran mansión original. Sin embargo, el guardia de la puerta lo detuvo. Blue pareció darse cuenta de algo. No fue hasta que vio al segundo al mando del gremio de comerciantes, ese hombre fuerte con personalidad canina a quien había maldecido hace solo unos días, salir de la mansión con sus hombres, mirándolo desde arriba y anunciando que durante los pocos días de su desaparición, el gremio había sido completamente tomado por él. Luego, pateó a Blue, acompañado de una gruesa saliva. Piérdete. No había nada más que decir. Blue ya lo había descubierto. Debieron haberse confabulado. Era ese tipo, Magatsu Inokami. Apenas logró levantarse del suelo. Este presidente del gremio de comerciantes de Payún tardó bastante en darse cuenta de que ahora no tenía nada. Caminó bajo el cielo nocturno, atravesando los callejones de la ciudad, sintiendo las diversas miradas que se le lanzaban desde los alrededores. Blue pronto se quitó el kimono del lejano oriente, aún relativamente valioso, que llevaba puesto, encontró una tienda general dirigida por un gnomo y lo empeñó por decenas de miles de balis, aunque cuando lo compró, este atuendo valía cientos de miles y solo lo había usado 2 veces. Pero no importó. Los Payuns carecen de cuerpos fuertes. De lo que dependen para sobrevivir son sus cerebros ágiles. No estaba dispuesto en absoluto a abandonar la ciudad en tal desgracia. En ese entonces, también comenzó de cero, convirtiendo unos pocos miles de balis en una fortuna de decenas de millones, y hoy todavía podía hacerlo. Pronto, pasaron unos días y Blue encontró una nueva forma de hacerse rico. Eso fue para usar el capital inicial de la venta de su ropa para comprar vino falso inferior y hacerlo pasar por vino divino elaborado por dioses. Notó agudamente que actualmente en la ciudad, era el periodo de la rápida expansión de la familia Soma. Muchos hooligans y matones habían sido absorbidos por la familia de este dios del vino. Y los rumores decían, mientras uno tomara un sorbo del vino divino, todos los demás vinos del mundo perderían su sabor. Los adictos al vino divino solo anhelarían infinitamente esta creación de los dioses, dispuestos a pagar cualquier precio por ella. Por lo tanto, en el subsuelo de la ciudad en ese momento, el vino divino de la familia Soma era un bien muy escaso. Blue pescó en aguas turbulentas aquí y pronto ganó bastante. Creía que mientras ganara otra porción de capital, podía confiar en sus canales anteriores para continuar con el negocio de la trata de personas. En poco tiempo, podría regresar. Pero antes de que Blue pudiera ser feliz por unos días, por alguna razón, la gente de la familia Soma lo encontró. En un callejón completamente negro. El Payún, que ni siquiera era un aventurero, fue golpeado de negro y azul, su cuerpo cubierto de heridas y le arrebataron todo el dinero que llevaba encima. En esta noche pesada, la esperanza que acababa de surgir se hizo añicos una vez más. Blue yacía en el suelo, luchando, queriendo arrastrarse hacia la bulliciosa ciudad fuera del callejón distante, pero ahora era realmente como un perro salvaje, moribundo al borde de la carretera, sin poseer nada una vez más. Y en la distancia, mientras Ryu observaba en silencio todo esto, efectivamente, al costado de esa bulliciosa calle larga, dentro de un café directamente frente al callejón completamente negro donde estaba Blue, descubrió a un anciano vestido con un kimono del lejano oriente. Se sentó junto a la ventana, saboreando el té negro en la mano, mirando en silencio profundamente al callejón. Magatsu Inokami. La chica elfa confirmó la identidad de la otra parte como un dios de un vistazo, porque los dioses son diferentes a los mortales. De principio a fin, emiten un aura de poder divino. Solo algunos dioses especiales pueden suprimirlo, mezclándose completamente con el mundo inferior para que los mortales no puedan distinguirlos en absoluto. Tal como había dicho Isagi, en el momento en que las esperanzas de Blue para el futuro se hicieran añicos por completo, aparecería el dios gobernante desastre y desgracia. Saboreando cuidadosamente este buen espectáculo que él mismo había orquestado. El tiempo retrocede hasta hace unos días. Después de separarse de Ryu y dejarla monitorear el Blue lanzado, Isagi regresó directamente a calle Dedalo, preparándose para continuar aventurándose en la mazmorra con Lefiya al día siguiente.
El objetivo esta vez era intentar matar al jefe detrás de la puerta de niebla en el tercer piso y comenzar a explorar hacia el cuarto piso. Anteriormente, durante los días en que aumentaba sus puntajes de habilidad, ocasionalmente, mientras aún tenía posibilidades de resucitar, usaba armaduras y armas estándar ordinarias para enfrentarse al jefe detrás de la puerta de niebla. No podía decir que era una cosa segura ahora, pero era más que el 50% de confianza. Bajo el cielo de la noche, Isagi atravesó el complejo terreno del laberinto de la calle como de costumbre, y entonces le pareció oír que alguien llamaba desde el lado. Era un dios. En medio de la fuente en el centro de la pequeña plaza, que cuenta como uno de los históricos de los edificios dentro de Daedalus de la calle, una edad anciana estaba sentada allí. Ella estaba cubierta de suciedad, desgaste, ásperas ropas de lino y un manto. Su desordenado de color gris plateado largo cabello colgaba ligeramente a la baja avidez, y su figura era delgada y débil. La diosa de la pobreza, Peña. Isagi la conocía porque, teóricamente hablando, la calle Daedalus se consideraba su territorio. Sin embargo, la diosa Peña no tenía familia. Ella simplemente daba limosnas y predicaba en esta calle todos los días, aceptando ofrendas de creyentes. Muchas familias en la calle creían que mientras ofrecieran su riqueza a la diosa y vivieran una vida de pobreza honesta, obtendrían la felicidad. Cuando Isagi escuchó esto por primera vez, pensó que era absurdo. Pero los dioses de este mundo son así. Tienen sus propios puntos de vista sobre el mundo y son extremadamente tercos. Dioses amables como la diosa Astrea y la diosa Demeter son ciertamente buenos, pero también hay tipos extraños como Peña. Por supuesto, ella cuenta como normal, porque la anciana solo les pide a sus creyentes que ofrezcan dinero, viendo los bienes materiales y el oro como basura, y simplemente viviendo en una pobreza honesta. Ella sostenía una jarra de vino, vertiendo vino dulce en su boca por su propia voluntad mientras lo saludaba con la mano. Niña, ven aquí. Eres un hijo de la casa de Demeter, ¿verdad? Lo recuerdo. ¿Por qué vives aquí? Ah, parece que estoy fisgoneando donde no debería. Ella sonrió, simplemente hablándole con calma. Eres un aventurero, ¿verdad, niña? Entonces, quiero confiarte una solicitud. ¿Una solicitud? Preguntó Isagi con curiosidad. Entonces, vio a esta diosa, que requería que los creyentes vivieran en una pobreza honesta y no se divirtieran, tomar otro trago de vino por su cuenta. Este vino era extremadamente suave y hermoso. Incluso desde una gran distancia, Isagi podía oler el dulce aroma que contenía. Recientemente, un creyente me dejó. Ah, esto es originalmente algo muy normal. No obligo a ningún creyente a llevar una vida de pobreza, pero esta no es la primera vez. Además, según otros creyentes, poco después de dejarme, todos se vuelven desafortunados. La anciana diosa hizo una pausa, luego sonrió. Sabes, niña, no tengo miembros de familia, así que puedo contar contigo. Después de todo, eres uno de los pocos aventureros en esta calle. Prestaré atención. Desgracia. Isagi captó la palabra clave en las palabras de Peña, luego asintió, aprendiendo bastantes detalles más de esta diosa. Planeaba escribir una carta para enviarle a Ryu después de regresar a casa. La solicitud de Peña no interrumpiría su plan de ir al calabozo porque había acordado con la chica elfa que realizarían sus propios deberes. La investigación posterior sería completada en su totalidad por ella. Y justo cuando Isagi estaba hablando con la diosa de la pobreza en la plaza de la fuente, en la distancia, bajo el cielo nocturno, un dios de cabellos dorados también estaba observando esta escena. Peña, ese tipo, no ha bebido demasiado, ¿verdad? ¿Cuántas veces le he dicho que beba un poco menos? Philbis, ve a verla más tarde y asegúrate de que no escupió tonterías. Sí. La elfa de cabello negro se quedó callada a un lado, hablando en voz baja. Además, envía un lote de carga a la mazmorra mañana. No te preocupes, la calidad esta vez es muy buena. No necesitas hacer nada, solo lleva a la gente a Riviera. Thanatos se apresura urgentemente hacia allí. También necesitan reponer nuevos miembros de familia, Y. El dios de cabellos dorados se frotó las sienes, pareciendo estar reflexionando sobre algo. Al examinar toda la situación, había demasiadas cosas que considerar, y tuvo que equilibrar varias facciones. Este lado oscuro de horario realmente no podría funcionar sin él.
Olvídalo, dejémoslo así por ahora. Puedes irte, Philbis. Sí. Aún asintiendo levemente, la elfa se retiró en silencio, su figura pronto desapareció en la pesada noche. Capítulo 32. Objetivo. Rompe la puerta de niebla del cuarto piso. Mediodía en Central Park. Tan hábil como siempre, Cecil abrochó la armadura a Isagi. Una capa de piel de bestia marrón pesada cubría los huecos de la armadura gris oscuro, haciendo que su estatura ya en forma y alta pareciera más robusta de tamaño completo. Dado que más de la mitad de los materiales originalmente destinados a un traje de placa completa se usaron para hacer el escudo, esta armadura incorporó pieles de orco y materiales de cuero del piso 12, lo que le dio al conjunto general la durabilidad de un armamento de tercer nivel. Sin embargo, como era medio plato, solo protegía la parte superior de su cuerpo, mientras que la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta solo por faldas blindadas a ambos lados de sus muslos. Aparte de eso, los vambrazos y chicharrones se hacían por separado, y su poder defensivo era muy inferior al pectoral, que usaba más material. Pero esto tendría que hacerse por ahora. Isagi movió su cuerpo alrededor. Lo que más le satisfizo fue el gran escudo blanco puro puerta número 2, que Cecil había terminado de forjar hace solo 2 días. La puerta anterior era el gran escudo de latón que había sido destruido, por lo que decidió dejar que el nuevo escudo heredara su nombre. En términos de apariencia, esta cosa se parecía menos a un escudo y más a una losa de piedra gris blanca. Para enfatizar su defensa y robustez, Cecil ni siquiera había tallado ningún patrón decorativo en su superficie, entregándoselo en una forma tan primitiva para maximizar la preservación de su estructura original. No digas que sostenerlo en la mano se sintió pesado, dando una sensación total de seguridad. Isagi, ¿has pensado en el título diosa de la materia Sama mencionado antes? Títulos. A los aventureros que suban de nivel hasta el nivel 2, se les otorgaría algo así como un apodo por parte de los dioses, como Ryu Senpai Gale, o Ice Princesa Espada de la familia Loki, y así sucesivamente. Dado que Lefi ya estaba anteriormente en el distrito escolar que no tenía tales tradiciones, ella no tenía un título. Ni él ni Cecil tenían una, ya que habían venido a horario en secreto. Por lo tanto, en el próximo Denatus, la diosa Demeter mencionó que podría pedir títulos para los 3. Isagi no tenía ningún interés en esto, porque un verdadero título se debe ganar con las propias manos. Dejar que esos dioses discutan entre ellos seguramente no resultaría en nada bueno. En realidad, la mayoría de los títulos de aventureros de nivel 2 eran ridículos, algunos incluso demasiado vergonzosos para mencionarlos. Porque muchos dioses lo hacían para su propia diversión, como los estudiantes de primaria que ponían apodos a sus compañeros de clase. Solo las familias poderosas podrían evitar esta situación, haciendo que esos dioses rebeldes no se atrevan a actuar precipitadamente. Sin embargo, la diosa Demeter dijo que no hay necesidad de preocuparse. La diosa era muy querida en horario, y dado que las 3 estaban nominalmente en su familia por ahora, naturalmente no recibirían títulos extraños. Ese tipo de cosas no importan, Cecil. De todos modos, incluso si conseguimos títulos, cambiarán más tarde. Somos la familia de la diosa de la justicia. Tarde o temprano, toda la ciudad sabrá del regreso de la familia Astrea. Al ver al chico pronunciar sus habituales frases de Chun y Joe, Cecil sintió un poco de vergüenza de segunda mano. Por cierto, Lefilla, ¿qué demonios es esa expresión de admiración en tu rostro? No te dejes influenciar por el tipo Chuni. Ya era hora de irse. Confirmando que su equipo personal y sus armas estaban listos, al mismo tiempo, Lefilla a su lado también había cargado al hombro la gran mochila del partidario. Esta vez, el objetivo de Isagi era intentar atravesar la puerta de niebla en el cuarto piso, por lo que trajeron una cantidad considerable de suministros y artículos, preparándose para permanecer en la mazmorra durante varios días nuevamente. Despidiéndose de Cecil como de costumbre, observaron a la niña conducir el carruaje hacia otras partes de la ciudad para continuar con su trabajo diario a tiempo parcial. Después, los dos se volvieron y caminaron hacia Babel. Todavía había bastantes aventureros dirigiéndose a la mazmorra por la tarde. Era solo que el clima era mediocre. Gris de la neblina y las nubes se reunieron más de la ciudad. Parecía que iba a llover pronto.
Mientras caminaban hacia la ocupación de entrada, Lefilla parecía a punto a un conocido y le hizo señas hacia la distancia. Señorita Philbis, también irá al calabozo hoy. La energía de oro amarillo de pelo duende de la mariposa social, el comportamiento de hecho muchos de los que rodean a los aventureros mirada de reojo. Isagi también miró y descubrió que la persona Lefilla fue el saludo fue una de pelo negro elfo de la doncella. Llevaba una túnica blanca pura, parecida a un vestido, con ribetes azul pálido en el dobladillo, luciendo elegante sin perder nobleza. Su cabello negro en cascada también estaba adornado con cintas blancas y azul pálido. Junto con las botas blancas puras hasta los muslos que los elfos parecían favorecer, desprendía una inexplicable sensación de santidad y distanciamiento. Sin embargo, ante el saludo de Lefilla, simplemente miró con esos ojos carmesí, pareciendo perpleja en cuanto a por qué la llamaban. ¿No es ella realmente tan cercana a ti, Lefilla? La señorita Philbis es la capitana de la familia Dionisio. Cecil y yo la conocíamos a menudo cuando íbamos a hacer entregas. Entonces eso significa que no estás tan cerca, dijo Isagi. Si recordaba correctamente, Dioniso también era un dios del vino. El vino elaborado por su familia parecía particularmente popular en los banquetes de los dioses, y las uvas utilizadas fueron cuidadosamente cultivadas por parte de la diosa Demeter. Vámonos. Lefilla no se sintió incómoda en absoluto. Antes de irse, todavía sonreía y saludaba a la otra fiesta. Solo entonces alcanzó a Isagi y entró en la mazmorra. En respuesta, Philbis, a lo lejos, permaneció en silencio y apartó la cabeza con cierta torpeza. No era que le disgustara el entusiasmo de su compatriota, sino que no podía perdonarse a sí misma ni las cosas que estaba a punto de hacer. Fusilla de Firebolt. Mazmorra, tercer piso. Las llamas carmesíes explotaron una vez más dentro de un campamento de duendes dentro de cierta caverna. Con una competencia incomparable, Lefilla. Llovieron con precisión bombardeos mágicos de amplio alcance uno por uno en varias posiciones clave del campamento. Las torres de vigilancia con arqueros duendes, el sacerdote duende bailando salvajemente en el centro del campamento y la perrera ubicada en el borde del campamento. Los monstruos problemáticos fueron tratados primero por la magia de la doncella, e incluso si había peces que se deslizaban a través de la red, eran sacados por los shuriken lanzados desde la prótesis shinobi de Isagi. Posteriormente, la gran cantidad de soldados goblin ordinarios que salían del campamento naturalmente representaba una pequeña amenaza. Isagi sostuvo el gran escudo puerta número 2 en una mano y cargó la gran espada resplandeciente con la otra, de pie justo en el centro de la caverna frente a la masa de soldados goblin que se acercaban sin pensar en retirarse. Mientras la doncella elfa detrás de él cantaba en voz alta una vez más, Isagi incluso tomó la iniciativa de avanzar hacia el grupo de duendes. Espada oscilante, barrido horizontal. La habilidad de control de multitudes de la gran espada era simplemente mucho más fuerte. En esta caverna no tan espaciosa, su rango oscilante abarcaba todo el espacio, impidiendo que los soldados duendes que estaban delante de él avanzaran una pulgada. Mientras tanto, todos sus ataques fueron bloqueados por su gran escudo. Después de subir de nivel al nivel 2, Isagi sintió que su fuerza era simplemente varias veces mayor que antes. La gran espada Glimmer, que había sido difícil incluso de balancear cuando la obtuvo por primera vez, ahora podía usarse con una mano sin ningún problema. Y cuando el canto mágico de Lefilla detrás de él terminó una vez más, Isagi bajó el escudo, colocándolo directamente frente a él mientras apoyaba su mano izquierda sobre él. Prótesis Shinobi. Ventilación de llamas. Las llamas carmesíes brotaron, mezclándose con el bombardeo mágico proyectado desde la retaguardia por la doncella elfa. En un abrir y cerrar de ojos, el área frente a ellos se transformó en un mar de fuego. La mayoría de los soldados duendes quedaron reducidos a carbón en cuestión de segundos. Los restantes también fueron cortados rápidamente por Isagi usando su katana. Hecho. Al moler niveles anteriormente, Isagi y Lefilla a menudo se coordinaban así para limpiar estos campamentos exclusivos de duendes exclusivos del tercer piso. Se podría decir que tenían una gran experiencia. Por lo tanto, rápidamente despejaron un camino y llegaron ante la puerta de niebla, que estaba llena de carne y sangre de monstruos. Vamos, Lefilla. MN.
La expresión de la doncella elfa era grave, pero no mostraba signos de miedo. Ella simplemente siguió los pasos de Isagi con firmeza y desapareció en la puerta de niebla. Era la primera vez que Lefilla entraba en este lugar. Entonces, cuando la espesa niebla se disipó y la doncella vio el enorme interior de la caverna lleno de pequeñas flores de color azul pálido, no pudo evitar maravillarse con la belleza del lugar. Sin embargo, muy rápidamente, el charco de sangre ubicado en el centro del mar de flores, junto con las agitadas extremidades de los monstruos dentro de él y el hedor que emitía, hacía que uno no pudiera dejar de fruncir el ceño. El enorme lagarto de 2 cabezas descendió del cielo una vez más, estrellándose directamente contra el charco de sangre. Su colosal cuerpo se retorció mientras se arrastraba desde adentro, dejando escapar un rugido frenético. Y mientras 3 figuras vestidas con magníficas túnicas y sosteniendo armas salían arrastrándose de las grandes fauces del lagarto. El nombre de este monstruo surgió simultáneamente en la mente de Isagi y Lefilla, los santos más fuertes. Capítulo 33. ¿Podría Lefilla ser también protagonista? Corre, corre, corre. Muévete, Lefilla, no pares. La cámara retumbó violentamente bajo los impactos del monstruo. Con innumerables fragmentos de piedra cayendo de lo alto, la elfa solo podía correr a lo largo del borde de la pared de roca mientras intentaba rastrear la ubicación del monstruo con su mirada. Este tipo se ha vuelto completamente loco. Era completamente diferente a los monstruos que habían encontrado antes. Por lo general, después de que Isagi llamara su atención, la criatura sería inmovilizada en su lugar por el joven. Esto fue exactamente lo contrario. Giraba su cuerpo constantemente, golpeando su enorme cabeza contra los alrededores de una manera completamente impredecible, o saltando repentinamente para estrellarse contra la pared rocosa. Junto con su capacidad para moverse libremente entre las paredes y el techo de la cámara, su trayectoria de movimiento era imposible de predecir. En consecuencia, Lefilla tuvo que pasar la mayor parte de su tiempo corriendo, sin encontrar absolutamente ninguna oportunidad de cantar su magia. Pero esto era normal. El combate no siempre podía ser tan rígido y metódico. Como aventurero, uno tenía que adaptarse a cualquier situación repentina. Además, el entrenamiento físico al que se había sometido todos los días recientemente era precisamente para este momento. La chica elfa, cuya habilidad atlética podría decirse que había mejorado enormemente, todavía cargaba la mochila del gran partidario mientras maniobraba a través de la cámara, logrando esquivar todos los ataques del lagarto gigante de 2 cabezas. Y eso no fue todo. Cada vez que ese tipo se aturdió, incapaz de levantarse en una bruma vertiginosa debido a sus impactos demasiado frenéticos, a la primera oportunidad, Lefilla levantó su bastón mágico. Flecha liberadora de luz, arco del árbol sagrado, yo soy el maestro del arco. Agachadiza, arquero de hadas. Pierce, flecha de precisión absoluta. Arx-Ray. El canto que había recitado innumerables veces salió de su boca a toda velocidad, acompañado de un poder mágico que se condensaba con la misma rapidez. La magia de un mago. A través de detalles como el ritmo del canto y la velocidad y cantidad de condensación mágica, incluso el mismo hechizo podría construirse en estados completamente diferentes. Esta fue la primera lección que Lefilla había aprendido del combate real desde que se convirtió en aventurero. Dependiendo de la situación en el campo, tenía que decidir si liberar la magia rápidamente o realizar un canto lento para mejorar su poder. Y justo en este momento, de la gran boca del lagarto de 2 cabezas, la que la santa no había salido gateando, una tierna lengua rosada salió disparada de repente, disparándose hacia la elfa. El rayo blanco puro chocó con él, provocando que la enorme cabeza del lagarto soltara un aullido miserable una vez más. Silbido. El grito penetrante emitido por el lagarto fue increíblemente desgarrador. Y por el ancho de un cabello. Habiendo terminado de liberar su magia, Lefilla rápidamente se lanzó a un lado, esquivando el ataque furtivo de la otra lengua rosada. Skelch. Esa larga lengua atravesó directamente la enorme roca detrás de la niña, corroyendo y desintegrando rápidamente la roca circundante. Lefilla ni siquiera le echó un vistazo. Simplemente continuó corriendo, buscando la próxima oportunidad de lanzar magia. Buen trabajo, Lefilla.
Aprovechando el momento en que la chica elfa atrajo la atención de la otra cabeza del lagarto de 2 cabezas, Izagi no se detuvo ni un segundo. Al encontrar su abertura, cortó la mano derecha de la orca hembra frente a él con un solo corte. En este momento, de las 3 santas que habían salido arrastrándose de la gran boca del lagarto, al kobold solo le quedaba medio cuerpo, ya que Izagi lo había matado antes. El minotauro restante tenía una marca de hoja impactante y profunda en la cara. El cráneo de este tipo era realmente duro. Izagi originalmente había pensado que podía partirlo en 2 de un solo golpe. En cuanto a la otra orca, acababa de perder su mano derecha. Originalmente, cada uno de ellos portaba armas. Estas santas, que atacarían simultáneamente desde diferentes direcciones mientras estaban acompañadas por la cabeza del lagarto gigante moviéndose hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, lo que hacía imposible defenderse de ellas, ahora estaban al final de su cuerda. Solo necesitaba lidiar con ellos y luego cortarle una de las cabezas del gran lagarto. El resto sería fácil. Clan 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 clan. El sonido de cuchillas chocando con hachas y barras de hierro resonó en toda la cámara, pero debido a que las santas ahora eran un conjunto incompleto, Izagi en realidad se sintió más a gusto. Incluso podría hacerlo ocasionalmente. Revisa la situación al lado de Lefilla. La elfa estaba un poco desaliñada. De hecho, tal como estaba, el grupo de aventuras de la familia todavía tenía agujeros en su composición de personal. Después de todo, solo había 2 personas. Según el aspecto actual de las cosas, necesitaban un guardia intermedio para cubrir a Lefilla, preferiblemente un tipo de espadachín que se enfocara en la fuerza y la velocidad. Por supuesto, si pudiera aprender magia defensiva, eso también funcionaría. Los 2 hechizos que la chica elfa conocía actualmente eran ambos tipos ofensivos. Un solo objetivo, un área amplia, que en realidad ya era bastante versátil. Porque los aventureros normales tenían como máximo 3 espacios mágicos y solo podían usar 3 hechizos diferentes. Sin embargo, Lefilla obviamente no era un individuo normal. Poseía una magia que incluso la diosa Astrea se maravillaba. Anillo de elfo. Invocar magia. Objetivo limitado a elfos. Debe dominar completamente los efectos mágicos utilizados por el objetivo, así como el canto. A simple vista, parecía un poco confuso, pero según la propia explicación de Lefilla, el efecto específico que presentaba esta magia era en realidad, siempre y cuando fuera magia conocida por un compañero elfo, y estuvieran dispuestos a enseñarle el canto y los efectos mágicos completos. Entonces, sería grabado por el anillo de elfos de Lefilla, lo que le permitiría usar esa magia. En otras palabras, siempre y cuando la chica elfa estuviera dispuesta. El número de hechizos que podía usar era teóricamente infinito, o más bien, la suma total de toda la magia dominada por cada elfo en este mundo. Cuando la diosa Astrea actualizó el estado de Lefilla en ese entonces, se sorprendió al ver esta magia. Después de todo, incluso el vicecapitán de la familia Loki, la princesa de la alta realeza elfa Rivería, solo tenía magia que podía dividirse en 3 etapas y 9 efectos diferentes según el canto utilizado. En términos de cantidad, se podría decir que Lefilla es el vencedor total. En ese momento, Izagi recordó a la niña elfa mencionando que cuando dejó su ciudad natal, el gran árbol sagrado del bosque Uise había florecido con una deslumbrante y magnífica corona de luz, y los innumerables fragmentos de luz que se dispersaron eran como las espléndidas flores de cerezo que caían del lejano oriente. Realmente hizo sospechar a uno. ¿Podría ser una especie de señal del monarca? ¿O es Lefilla en realidad un protagonista también? Levantó su espada y la bajó, cortando a la orca santa, a la que solo le quedaba el brazo izquierdo, por la mitad en la cintura. Los pensamientos de Izagi regresaron al presente. Hablando de eso, había pensado antes que una vez que construyera una buena relación con Ryu Senpai, le preguntaría si podía enseñarle a Lefilla algo de magia nueva. Pero dada la personalidad socialmente adepta de la chica elfa, probablemente él mismo no necesitaba preocuparse por eso. Y justo en ese momento, bajo el control del elfo, la flecha de luz blanca pura dio un giro en el aire, pasando por alto la otra cabeza del lagarto. Explotó precisamente detrás del Minotauro Santa. Gran asistencia. Aprovechando esta oportunidad, Izagi bajó el largo sable que tenía en la mano y desenvainó la gran espada Glimmer que llevaba a la espalda, cortando hacia abajo. Glimmer hecho.
barra luminosa. Repetición cuádruple. Bajo las láminas de luz en capas que parecían compuestas por innumerables luciérnagas, el cuerpo de la Santa Minotauro se hizo añicos centímetro a centímetro. Pero la batalla aún no había terminado. Las dos cabezas del lagarto enorme cuerpo de repente se levantó de un salto, subiendo otra vez sobre el techo de la cámara de más de 4 metros de altura. Entonces, su cavidad abdominal y la gran boca se hinchó violentamente, mirando como un globo a punto de estallar. E inmediatamente después, de color rojo sangre pus rociado de sus dos grandes bocas, dando vueltas a toda la cámara y corroe todo lo que tocaba en la nada. Así que esta es la mazmorra. No se siente nada especial, yo digo, realmente tenemos que caminar todo el día. No es ese lugar, Riviera, demasiado lejos. Oye, ¿estás muerto o algo así? ¿No puedes hablar? Philvis no tenía absolutamente ningún deseo de reconocer el ruidoso clamor que venía detrás de ella. La distante elfa ni siquiera podía molestarse en mirar a estos muchachos. Eran solo un grupo mercenario de fuera de la ciudad, no, para ser precisos, no eran más que bandidos. Debido a que habían masacrado varias aldeas, estaban siendo perseguidos por múltiples naciones y muchos aventureros, lo que los obligó a huir a Horario con planes de unirse a una familia oscura. Un montón de escoria. Pero para que la oscuridad familias actualmente escondido en la ciudad de las sombras, esos chicos eran el mejor tipo de sangre fresca. Un aventurero de la conversión puede realizarse en cualquier momento, pero la mayoría de los dioses de la ciudad fueron relativamente responsables. Si un niño de su familia cambió de repente, la lealtad, la que daría cuenta de la anomalía. Solo hubo un par de excepciones como el Soma, que ignoró completamente la gestión de su familia. Por lo tanto, la mejor manera para que un oscuro familia para absorber nuevos miembros fue a encontrar a ellos desde fuera de la ciudad. Afuera, había muchos dioses viajando por varias tierras, o incluso dioses que ocupaban naciones o ciudades, que otorgaban su bendición a muchas personas en gran número. Tantos que los propios dioses no pudieron recordarlos con claridad. Independientemente de cuántas personas recibieran la falna, y de si alguien entre ellos cambiaba de lealtad o moría, incluso si el dios pudiera sentirlo, no les importaría. Philvis caminó hacia adelante enérgicamente. Podía sentir las peligrosas miradas que los muchachos detrás de ella lanzaban hacia ella, y del mismo modo, la elfa agarrando con fuerza su corto bastón, estaba reprimiendo la necesidad de matarlos a todos. La locura ya se agitaba, inquieta. La misión de Philvis era entregar los enlotes a la ciudad de aventureros ubicada en el piso 18, Riviera. Este grupo de bandidos contaba con varias docenas y llevarlos a todos a la mazmorra a la vez sería demasiado llamativo, por lo que otro grupo estaba esperando en la superficie. La ciudad ubicada dentro de la mazmorra, administrada en su totalidad por aventureros, era esencialmente un enorme mercado negro. Allí, gente de la familia oscura vendría a llevárselos. En cuanto a por qué llegaron tan lejos, fue por el bien del secreto. Según lo que Philvis sabía, los miembros de la familia oscura escondidos en la mazmorra tenían pasajes que conducían directamente a los pisos superiores, o incluso a la ciudad. Pero tales secretos, naturalmente, no podían ser conocidos por los recién llegados. Sin embargo, cuando llegaron al tercer piso, ocurrió un accidente. ¿Qué es eso? Philvis, que caminaba al frente, se dio la vuelta y descubrió que el grupo de bandidos había sido atraído por el final de una cueva no muy lejos. Parecía un campamento abandonado, con rastros de una explosión mágica aún latentes en su interior. En el camino, no habían sido más que cuevas de piedra desnuda, lo que hacía que este campamento pareciera extremadamente llamativo. Philvis pensó en las recientes leyendas urbanas de la ciudad, diciendo que habían aparecido anomalías y monstruos especiales en la mazmorra. La oscuridad familia parecía poco interesado en esto, pero debido a la actividad de la Gale, que no podía llevar a cabo una investigación detallada, que incluye señor Dionisio así. Durante este periodo, tuvieron que mantenerse tan bajo perfil como sea posible, a la espera de la Gale venganza hasta el final, haciendo que los dioses y la gente de Horario creer que la oscuridad había pasado, y la ciudad estaba a punto de dar la bienvenida a un futuro brillante. Solo de esta manera, podría concebirse y nacer silenciosamente el verdadero apocalipsis.
Pero estos bandidos, que visitaban la ciudad y la mazmorra por primera vez, corrieron con una mezcla de descuido y curiosidad. Para cuando Filvis los notó, el grupo ya caminaba por el campamento destruido hacia el otro extremo de la cueva. No era que ignoraran los peligros de la mazmorra. Más bien, debido a que los monstruos que encontraron en el camino habían sido eliminados fácilmente, este grupo de bandidos se había vuelto tan casual. Había individuos de nivel 2 entre ellos, así que, naturalmente, podían ir a donde quisieran en los pisos superiores, incluido el inusual corredor que de repente apareció ante sus ojos, y la puerta de niebla al final. Los bandidos pensaron que habían descubierto un monstruo raro en los pisos superiores, algo así como el dragón infantil, y caminaron directamente hacia la puerta de niebla. Esto dejó a Filvis, que originalmente había estado caminando por delante, pero los había perseguido porque huyeron, sin más remedio que seguirlos. Ella no sabía qué había más allá. Entonces, cuando atravesó la puerta brumosa y vio el charco de sangre agrupado en el centro de un mar de pequeñas flores de color azul pálido, y el lagarto de la mazmorra rodando en el charco, aullando locamente mientras levantaba sus enormes cabezas. Así como las figuras del niño familiar y la niña elfa luchando contra este monstruo nunca antes visto en la distancia. Filvis estaba desconcertada, y solo entonces se dio cuenta de que una de las cabezas del lagarto había abierto repentinamente su boca ancha, rociando una marea de sangre carmesí directamente en su rostro. Varios bandidos que habían entrado en la puerta de niebla antes que ella quedaron sumergidos instantáneamente, su carne y sangre pudriéndose y marchitándose en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndose en escombros como heces. En respuesta, Filvis simplemente levantó el bastón corto que tenía en la mano. Levanta la copa como escudo, cáliz que disipa el mal. La magia defensiva de canto ultracorto se completó en un instante, seguida de una barrera circular azul celeste que apareció de la nada frente a la chica elfa, aislando toda la corrosión carmesí como una pared radiante de pie. Dio Grial. Capítulo 34. Los pequeños pensamientos de Lefilla Isagi odiaba a los jefes que siempre saltaban más. El lagarto de dos cabezas ante él era exactamente eso. Quizás porque había pasado a una nueva fase, sus patrones de movimiento ya impredecibles y frenéticos se volvieron aún más retorcidos e imposibles de entender. Mientras rebotaban como un pinball, las dos bocas grandes, una al frente y otra atrás, continuaron rociando icor carmesí y corrosivo. Joder. ¡Qué perro rabioso! Sin embargo, Isagi también descubrió la clave. Aunque ambas cabezas del lagarto estaban rociando icor, había un lugar seguro absoluto, y ese era, Lefilla, ven aquí. Sí, señor Isagi, acompañado por el pequeño grito de sorpresa de la niña elfa. Isagi alzó su esbelto y suave cuerpo sobre su hombro de una vez, luego usó el gancho de agarre de la prótesis shinobi para deslizarse rápidamente directamente sobre la espalda del lagarto de dos cabezas. Luego hundió su gran espada directamente hacia abajo. En medio de los gritos increíblemente violentos del lagarto de dos cabezas, los dos aseguraron su posición, evitando que se los echaran fácilmente. E inmediatamente después, Isagi le gritó a Lefilla: ¿puedes lanzar magia? No hay problema. La niña elfa actualmente se sentía como un pequeño bote balanceándose en una tormenta, pero aún así, su cuerpo estaba sostenido firmemente sobre su hombro por la gran mano del niño. Entonces, enfocar su mente y elevar su personal aún era posible. Nobles guerreros, arqueros del bosque, toma tus moños, responde a la voz de tus hermanos. El canto intermitente fluyó de sus labios. Lefilla se concentró por completo, concentrando toda su atención en el bastón que tenía ante ella. Entonces, flechas ardientes tomaron forma una vez más. Debido a que la distancia era tan corta, casi en el instante en que fueron disparados, varias vetas de llamas carmesí explotaron directamente sobre la ancha espalda del lagarto de dos cabezas. Fusilla de Firebolt. Como todo el mundo sabe, si solo hay un objetivo dentro del alcance de un hechizo de área de efecto, cuenta como un hechizo de un solo objetivo. El inmenso impacto cortó al lagarto de dos cabezas por la cintura en un abrir y cerrar de ojos. Y en el momento en que la magia tomó forma, Isagi ya había usado el gancho de agarre para arrastrarse a sí mismo y a Lefilla hacia el otro lado de la caverna. Sintió que el mundo giraba, seguido del impacto de una caída repentina.
Cuando Lefilla lentamente fue, ella se subió arriba de Isagi a brazo. El niño simplemente se puso de pie hábilmente desde el cráter que había destrozado en el suelo, tomando un sorbo de su curación de la calabaza en el proceso. Incluso le preguntó a Lefilla si quería un poco. Sin embargo, el elfo de la chica sacudió la cabeza. Porque ella había sido protegido también, ella estaba completamente ileso, solo se siente un poco mareado. La batalla había terminado. La piedra mágica dentro del lagarto de 2 cabezas había sido expulsada directamente por el golpe en este momento. Su carne parecía haberse desvanecido por completo, dejando una cavidad gigante e irregular dentro de su cuerpo. Y como la piedra mágica se separó del cuerpo, su colosal cuerpo comenzó a convertirse en ceniza. En poco tiempo, solo quedaban 2 objetos sueltos. Lefilla se acercó inmediatamente al trote. Ella recogió la piedra mágica primero, seguida de un material de piel de lagarto que parecía que era para hacer armadura nuevamente. Finalmente, estaba esa piedra pálida irregular, objeto de misión, que habían obtenido antes. Después de Isagi tomó, él encontró que pudiera ser reconstruido con las 2 piezas recogidos anteriormente, a pesar de que todavía faltaba una esquina. Parecía que había 4 piezas en total. Este lo usó para abrir la puerta de niebla jefe en la 4ª planta. Mientras aumentaba sus puntajes de habilidad en la mazmorra anteriormente, Isagi había intentado visitar la puerta de niebla en el 4º piso, con la intención de ver cómo se veía el jefe adentro. Pero después de entrar, descubrió una estatua de piedra con un hueco en el interior. Era, obviamente, significó para esta búsqueda elemento llamado Saintes del emblema. Ahora estaban a uno del set. En cuanto a dónde encontrar la pieza restante, Isagi ya tenía un objetivo en mente. Después de lidiar con el lagarto de 2 cabezas, la cámara lentamente comenzó a volver a su apariencia ordinaria. Los charcos de sangre, el mar de flores podridas y las extremidades cortadas de varios monstruos se hundieron en el interior de la mazmorra, y la puerta de niebla se disipó gradualmente. Finalmente, se convirtió en una caverna común y sombría. Señorita Filvis, está bien. Solo ahora, saludó Lefilla a la chica elfa a lo lejos. Lo siento, sus compañeros. El grupo de aventureros que había entrado antes había sido aniquilado. La situación en este momento era caótica, pero Isagi había probado la mecánica de la puerta antiniebla antes. En resumen, después de entrar, nadie puede salir. Sin embargo, si moría y resucitaba en el punto de salvación fuera de la puerta de niebla, y no volvía a entrar, la puerta de niebla se abriría, permitiendo que otros que aún estuvieran adentro se fueran. Es solo que, dado que él no estaba allí, el jefe desaparecería poco después y restablecería su estado, volviendo a tener plena salud la próxima vez que ingresara. Pero en este momento, con solo él y las 2 elfas permaneciendo en la cámara, esos aventureros de antes definitivamente estaban muertos. Esos muchachos no son mis compañeros. Ellos. Frente a Lefilla, que había corrido de cerca y la miraba con preocupación, Filvis apartó la cabeza, tartamudeando, sin atreverse a mirar a los ojos de sus parientes. Al final, ella solo podía mentir. Ese grupo era un grupo de matones. Los perseguí hasta el calabozo y terminé aquí, es bueno que murieran. De todos modos, no eran buenas personas. Así que así es como es. Ella dijo culpablemente. Los elfos son una raza que se considera noble, que posee una arrogancia bastante paranoica y una doble obsesión con la limpieza de la mente y el cuerpo. Incluso para Filvis, que se había dado por vencida y se consideraba sucia. Cuando se enfrentaba a un pariente, especialmente a uno joven como Lefilla, que siempre rebosaba entusiasmo y sonrisas alegres. Su corazón helado también sería tocado por el calor. Y también. Ella había visto a Isagi y Lefilla peleando codo a codo en este momento. Filvis estaba algo envidiosa, porque actualmente estaba sola. Por cierto, la señorita Filvis no tiene nada más que hacer en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿quieres formar una fiesta y aventura con nosotros? La repentina y directa invitación de Lefilla hizo que la chica elfa, generalmente de cara fría, se congelara en su lugar. Lo siento, fue demasiado repentino. Disculpe, lo haré. Filvis vaciló por un momento, pero finalmente asintió. ¿Por qué?
Ella tampoco quería regresar a la ciudad por el momento. Si volvía, tendría que llevar a esos bandidos sucios a encontrarse con la familia oscura de nuevo. Aunque era la voluntad de la deidad, ella, que hacía tiempo que había perdido su lugar en este mundo, no tenía a dónde ir. Entonces, aunque fuera solo por un momento de descanso y relajación, Philvis miró a Lefilla, quien siempre sonreía alegremente ante ella, y a Isagi a lo lejos, que estaba estirando el cuerpo y preparándose para encender una hoguera para comer y descansar. La fiesta de aventuras para 2 personas le recordó las veces que exploró la mazmorra con sus compañeros de familia, y con Philvis uniéndose a la fiesta. Lefilla se volvió en secreto y le guiñó un ojo a Isagi. La chica elfa naturalmente tenía sus propios pequeños esquemas. Acababa de ver la magia defensiva de sus parientes, que era lo suficientemente fuerte como para resistir la podredumbre carmesí rociada por el monstruo. Naturalmente, Lefilla pensaba que si podía aprenderlo, las futuras batallas con Isagi serían mucho más fáciles. Y el niño no siempre tendría que protegerla a ella. Ella también podría protegerlo a él. Comentarios jeje.